Buen día amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mate Brick, este espacio donde buscamos conversar sobre asuntos relacionados con la Biblia, el ministerio, la iglesia, la vida cristiana, temas que surgen de las conversaciones que tenemos con ustedes frecuentemente en las redes sociales, así que espero que esto sea de ayuda y que sea lo que pretende ser, una conversación con ustedes. Hoy para hablar de este tema que ya viste en el título del video, ¿en qué usamos las ofrendas? ¿O para qué usamos las ofrendas? En primer lugar, te tengo que decir que esta es una pregunta que cada congregación tiene que responder por sí misma, porque claramente cada congregación local, cada iglesia particular tiene gastos específicos y puntuales. Así que si tu pregunta es, o si has pensado, ¿en qué usarán en mi iglesia las ofrendas? Pues si no lo sabías, lo ideal sería que te acerques al pastor o a los líderes encargados del Ministerio de Finanzas, si hay tesoreros, si hay un equipo administrativo, que te acerques a ellos a preguntarles puntualmente en qué se ha usado. Por ejemplo, cuáles han sido los gastos de la iglesia durante el 2023. Me parece importante porque incluso desde el lado, si sos líder o si sos pastor, desde nuestro lado también tenemos que saber que hay muchas personas que no saben cuáles son los gastos que tiene la iglesia. Por ejemplo, cuando hay personas nuevas que se incorporan a nuestras congregaciones, suelen creer que la iglesia está exenta de ciertos impuestos o servicios y no siempre ocurre así. Hay algunas iglesias que tienen esos beneficios, pero hay otras que no. Entonces hay mucha gente que desconoce que la iglesia paga servicios como luz o agua o gas natural o alumbrado público o el barrido de las calles o impuestos por el terreno en el que está construido el templo o incluso el alquiler de un local. Y son gastos que la iglesia debería conocer. Pero por otro lado, yo estoy absolutamente convencido de que todo creyente tiene que tener acceso, debería tener el derecho de conocer los estados contables de la iglesia. Debería cualquier creyente acercarse a la iglesia, pedir si puede leer los libros contables o tener una charla con las personas indicadas y conocer cuáles han sido los ingresos y los egresos, en qué se ha utilizado, si hay deudas, cuáles son, por qué causa y demás. Porque la iglesia tiene que ser transparente. La iglesia no debería dejar nunca ningún lugar a dudas de cómo se administra sus recursos o sus finanzas. Y de esto hay tantos ejemplos, buenos y malos. En la iglesia donde estamos trabajando ahora y donde comenzamos nuestro ministerio pastoral en Gualeguaychú, se tiene la costumbre de dar un informe semestral o anual, depende del caso. Aquí en esta iglesia puntual donde estamos ahora, la costumbre es dar un informe semestral de cuál es el estado financiero de la congregación. Y ahí todos los hermanos que estén presentes un domingo al final de la reunión van a recibir una hojita. De hecho acá tengo una muestra, no tengo para poner el PDF, no tengo el archivo original para poner el PDF para que lo puedas ver más cómodamente. Pero a ver si la cámara logra enfocar acá. Tenés el estado de caja con la evolución mensual y es el mismo, y todo lo que se gasta, compromiso, entradas, salidas y demás. Y eso se lo va a repartir a la gente, se proyecta en las pantallas y cada miembro tiene la oportunidad de saber en qué se usó el dinero de las ofrendas, cuánto ingresó de ofrendas, cuánto de donaciones, cuánto salió. Allí también figura el aporte que se le da a los pastores, en este caso a mí. Ahí los hermanos saben cuánto me están dando a mí como aporte. Hay pastores a los que eso les molesta o les resulta extraño porque dicen, ¿por qué es muy privado? Bueno, yo te digo esto. Y lo vamos a ver más con detalle en este video. Yo estoy convencido de que tanto los pastores como funcionarios públicos del Estado, por ejemplo, tienen que ser muy transparentes porque los bienes que reciben son, en este caso, son donaciones de la iglesia. Y hay que administrarlas con claridad. No dar lugar a dudas o a sospechas acerca de cómo se utiliza el dinero. Probablemente pienses, bueno, pero los hermanos de la iglesia no se paran al frente a contar cuánto ganaron de sueldo. Sí, pero la situación es distinta, claramente. Nosotros estamos siendo sostenidos por las iglesias por medio de las donaciones. Ellos no. Ellos tienen su trabajo y lo que sería muy largo hablar y la idea de este video es hablar de otra cosa, pero tenemos que recordar que la iglesia de Cristo no se administra como ninguna otra cosa sobre la tierra. Si queremos administrarla como una escuela o como una organización, una ONG o cualquier otra corporación o institución, o incluso si quiero administrar la iglesia como si fuera mi empresa familiar, mi negocio, o incluso las finanzas, la economía de mi propia familia,
siempre voy a fallar en algo, porque la iglesia no es una ONG, no es mi familia, no es un negocio familiar, la iglesia no es una corporación, la iglesia es la iglesia y tiene sus propios criterios y sus propias reglas de manejo en todos los ámbitos, de cómo debe ser elegido el liderazgo, de cómo debe ser administrada las finanzas. La iglesia tiene sus propios criterios dados por el Señor y suficientemente registrados en la palabra. Así que, dicho eso, entonces, la iglesia no se administra como ninguna otra institución y creo firmemente en que cada creyente debería saber en qué se usa la ofrenda de la iglesia. Pero hablando ya algo más en general, ¿en qué se usa la ofrenda? La pregunta también sería ¿en qué deberíamos usarla? Porque por lo general nosotros escuchamos mensajes alrededor o acerca de las finanzas y de la ofrenda y se predica o predicamos acerca de cómo debemos dar cada creyente individual, cuál es la actitud con la que debe ofrendar, pero pocas veces predicamos o escuchamos acerca de en qué debe usar la iglesia la ofrenda. Y por lo general justificamos lo segundo con lo primero, porque decimos, bueno, si el creyente da desinteresadamente, una vez que dio, listo, ya está, se lo dio a Dios y ya no tiene que andar pensando en qué se usa la ofrenda. Y eso es un error, porque no es lo que la Biblia enseña, como vamos a explicar enseguida. Es correcta la primera parte, cuando yo doy desinteresadamente, se lo doy al Señor, pero no significa que me desentienda y que los administradores de las finanzas de la iglesia puedan usar a discreción los recursos sin consultar o sin rendir cuentas. Eso es peligroso. Te podría contar cientos de casos, de experiencias que hemos tenido trabajando en algunas iglesias. Si querés, me dejás comentarios aquí abajo en la cajita de descripción o me buscas en las redes sociales y nos ponemos en contacto y te puedo explicar mejor a qué me refiero. Nos podríamos preguntar entonces en este punto en qué usaba la iglesia incipiente las ofrendas. Cuando hablo de la iglesia incipiente, quiero abarcar ese periodo de los primeros 300 años de la iglesia. Si decimos la iglesia apostólica, generalmente nos reducimos al primer siglo. Si decimos la iglesia primitiva, solemos pensar en las primeras décadas, también podría ser el primer siglo, pero yo quisiera pensar más allá, luego del cierre del Nuevo Testamento, luego del cierre de la etapa apostólica, hasta la institucionalización de la iglesia, entonces más o menos 300 años, ¿en qué se usaban las ofrendas? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Para qué deberían ser usados los recursos de la iglesia? Bueno, en primer lugar, la Biblia siempre es clara que la ofrenda tiene que ser usada para asistir a los pobres. Así lo entendió la iglesia desde el principio y así lo enseñaron los apóstoles y quedó un fundamento sólido sobre este aspecto. Quiero leer con vos Hechos 4, 32 al 35 en la versión Reina Valera contemporánea. Podríamos también leer Hechos 2, que es un pasaje muy parecido. Lucas incluye 2 veces un relato muy similar, lo cual demuestra claramente cuál era la preocupación de los primeros cristianos. Hechos 4, 32 al 35 dice: todos los que habían creído eran de un mismo sentir y de un mismo pensar, o de un corazón y una misma alma, dice otra versión. Ninguno de los creyentes reclamaba como suyo nada de lo que poseía, nadie reclamaba suyo, había una mentalidad, una disposición de desinterés acerca de los bienes, de generosidad, sino que todas las cosas las tenían en común. Y los apóstoles daban un testimonio poderoso de la resurrección del Señor Jesús y la gracia de Dios sobreabundaba en todos ellos. Y no había entre ellos, entre los primeros cristianos, ningún necesitado, porque todos los que poseían terrenos o casas los vendían y el dinero de lo vendido lo llevaban y lo ponían en manos de los apóstoles, o era traído a los pies de los apóstoles, dice otra versión, y este dinero era repartido según las necesidades de cada uno. Quiero notar 3 cosas. En primer lugar, los creyentes no eran obligados a vender sus casas y sus posesiones, eso lo hacían porque ellos querían. De hecho, el capítulo 5 cuenta el contraste, porque estaba Bernabé, que era un hombre muy generoso y que había vendido todas sus posesiones, pero luego aparecen Ananías y Zafira que quieren hacer lo mismo, pero como parece que no surge de un corazón sincero, tienen problemas y terminan muriendo por no ser honestos en eso. Así que los apóstoles no le imponían a la iglesia que venda sus bienes y que los pongan en común. Eso era algo que surgía del corazón generoso que había sido transformado por el Evangelio. Segundo, lo traían a los pies de los apóstoles porque en ese momento ellos eran los únicos encargados de repartir, cosa que va a durar muy poco porque en Hechos 6, automáticamente, como creciera el número de los creyentes, los apóstoles nombran diáconos para que sean ellos quienes administren los recursos de la iglesia. Y lo tercero que quiero notar es como Lucas en este registro pone el crecimiento de la predicación, el avance del Evangelio, junto con la asistencia de los pobres.
A veces predicamos de esto como si hubiese que elegir, como si fueran cosas separadas, pero la Biblia nunca lo muestra de esa manera. Una vez un amigo me dice, yo crecí en la iglesia, pero aprendí conciencia social en la universidad. Crecí en una iglesia que no tenía conciencia social. Entonces le dije, mira, qué lástima, porque tendríamos que pensar si esa iglesia en la que estuviste era realmente una iglesia. Porque una iglesia cristiana que no piensa en los pobres no ha entendido el cristianismo. A ver, acción social sin la predicación del evangelio no es iglesia. Pero una iglesia que predica el evangelio sin conciencia social tampoco es la iglesia del Señor. Porque la preocupación por los pobres, la atención de los necesitados, ha sido un pilar de la iglesia cristiana desde sus inicios. Y por eso aquí Lucas las pone juntas. Los apóstoles daban testimonio poderoso de la resurrección de Jesús y la gracia de Dios abundaba sobre todos ellos, o sobreabundaba, al mismo tiempo que se atendía a los necesitados. ¿Con qué? Con los recursos de los creyentes. En Hebreos 13, 15 al 16 dice, ofrezcan siempre al Señor sacrificio de alabanza, el fruto de labios que confiesa su nombre, y de la ayuda mutua no os olvidéis, o no se olviden de ayudarse mutuamente. Es muy interesante porque aquí el autor de Hebreos une el sacrificio de alabanza con la ayuda a los necesitados. Y la palabra original que se tradujo como ayudar significa comunicar los bienes terrenales. Comunicar las posesiones de este mundo. Y es exactamente como se usa la palabra, por ejemplo, en Romanos capítulo 15, versículo 26, donde dice, Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos en Jerusalén. Por si no estás muy familiarizado con el contexto, las iglesias de Macedonia y Acaya son regiones de aquella época del Nuevo Testamento, esas iglesias eran muy pudientes y la iglesia de Jerusalén era más bien una iglesia pobre a raíz también de la persecución que sufrían. Así que las iglesias más ricas reúnen una colecta para enviar y ayudar a las iglesias más necesitadas. También la palabra se utiliza en 2 Corintios 9:13, cuando dice, pues al experimentar este servicio glorifican a Dios por la obediencia de ustedes al Evangelio de Cristo y por su generosa contribución, ahí está la palabra, comunicar bienes terrenales, para ellos y para todos. Aquí es el apóstol Pablo escribiéndole a los corintios, diciéndoles que cuando los creyentes de Jerusalén reciban esta ofrenda, van a experimentar el gozo de Dios, porque Dios ministra al corazón de los creyentes por medio de la ofrenda. Sí, una de las formas de ministrar el amor, la gracia y el poder de Dios es contribuyendo, dando mis bienes para que los pobres, para que los necesitados sean atendidos. Y ese concepto está siempre muy claro en el Nuevo Testamento. Todos los autores apostólicos lo tienen muy presente. Por ejemplo, Santiago, capítulo 1, versículo 27, dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta, atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Las dos cosas. No te contamines con las cosas del mundo. Esto pudiera significar inmoralidad, pero también pudiera aplicarse a ideologías políticas de este mundo, que la iglesia debería mantenerse separada de ciertas cosas. Pero también, sí, por supuesto, la religión verdadera es atender a las necesidades de los pobres. Es súper interesante. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas. Los huérfanos y viudas eran siempre sinónimos o representantes de todos los necesitados de la iglesia. Y la santidad. En 1 de Timoteo 5, 3 y 4, misma instrucción del apóstol Pablo al joven pastor Timoteo, le dice, reconoce debidamente a las viudas que de veras están desamparadas. Pero si una viuda tiene hijos o nietos, que estos aprendan primero a poner en práctica su religión, cumpliendo sus obligaciones con su propia familia, y correspondan así a sus padres y abuelos porque eso agrada a Dios. Así que ahí está de nuevo Pablo instruyendo a Timoteo. Lo que ocurría es que había muchas viudas, algunas no eran realmente pobres, pero venían a la iglesia para ser ayudadas, para ser asistidas. Así que el apóstol insta a Timoteo diciéndole, tened cuidado, hay personas, hay mujeres que no necesitan ayuda de la iglesia y están consumiendo bienes que deberían ser destinados a las que de verdad están desamparadas. Así que, dos cosas. La iglesia debe asistir a las viudas que están realmente desamparadas, y a las viudas que no, le dice entonces, instruí a sus hijos y nietos para que ellos se hagan cargo
de esas señoras. ¿Se entiende? Asistir a los necesitados es colaborar con los bienes, destinar recursos del presupuesto para satisfacer las necesidades. Y también enseñar a los hijos y nietos, o a las personas indicadas, a que se hagan cargo de sus responsabilidades. Son las dos cosas, instruir y asistir. Pero sí, claramente entonces, los recursos de la iglesia en ese primer momento estaban ampliamente destinados, claramente enfocados, a atender las necesidades concretas de creyentes pobres. En segundo lugar, ¿qué otra cosa vemos en el Nuevo Testamento? Que las ofrendas se usaban para el sostén de los ministros, de los líderes, pastores. Primera de Timoteo 5, 17 al 18, Nueva Biblia Viva, dice: los ancianos que cumplen bien con su deber en la iglesia, especialmente los que se dedican a predicar y a enseñar, deben ser doblemente apreciados y recompensados. Recordemos que la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla el grano, déjala comer mientras trabaja. Y en otro lugar dice: el obrero es digno de su salario. De nuevo entonces el apóstol instándole a Timoteo que aquellos líderes que son fieles y responsables en su trabajo pastoral tienen derecho, deben ser sostenidos por la iglesia. Y aquí nos deja dos cosas en claro. Primero, que tienen que ser buenos obreros, no le dice a cualquier obrero, sino a los que cumplen bien con su deber en la iglesia. Por lo tanto, la iglesia también tiene allí un derecho de evaluar la tarea de sus líderes. Mientras cumplas fielmente con tu ministerio, la iglesia tiene la obligación, la responsabilidad cristiana, la responsabilidad ética de sostener al líder. Ahora, cuando el líder no cumple fielmente porque abandona la tarea de la iglesia y deja de pastorearla, entonces deberíamos evaluar, la iglesia todavía pesa sobre la iglesia esa responsabilidad cristiana, esa responsabilidad ética. Te cuento algo que nos pasó a nosotros, a mi esposa y a mí. Hace unos años estábamos dedicados a muchas tareas en el ministerio, y eso nos quitó tiempo de pastorear a la iglesia local de la cual estábamos como responsables delante del Señor. En un momento nos dimos cuenta de que estábamos haciendo tantas cosas que no pastoreábamos bien. Pero, además de todas las lecciones que debimos aprender, caímos en cuenta de esto. Hay una iglesia local que nos está sosteniendo y nosotros estamos usando ese tiempo para dedicarlo a otras cosas. No es ético. No está bien. Porque es la iglesia la que me está sosteniendo. Así que en una contribución cristiana, como lo vamos a leer enseguida, yo debo darme entonces principalmente a la iglesia que está siendo tan generosa conmigo. Mirá este comentario del texto griego del expositor, dice algo que me pareció muy interesante. La equidad y los principios bíblicos sugieren que deben ser remunerados, los líderes deben ser remunerados en proporción a su utilidad. El liderazgo debe ser remunerado en proporción a su utilidad. Qué interesante empezar a pensar. No digo que si el líder o pastor en este momento en la iglesia en la que estás no está cumpliendo con su deber por lo que fuese, que automáticamente corten la provisión que le estuvieran dando. Pero sí que sería muy interesante sentarse a charlar sobre estas cosas, porque por lo general los líderes, o mejor dicho, uno escucha líderes que le demandan a la iglesia el sostén, pero ellos no están cumpliendo fielmente con su tarea pastoral. Y sería muy interesante que la iglesia siente a los líderes y también les demande en el amor cristiano, esto con responsabilidad y humildad, por supuesto, pero que también se pueda sentar con sus líderes y decir: mire, pastor, o el que fuera, así como nosotros entendemos una responsabilidad cristiana de ofrendar, también ustedes deben entender la responsabilidad cristiana de ser fieles en la tarea pastoral. Qué madurez. Qué linda madurez espiritual podríamos alcanzar manejándonos de esa manera. Avancemos un poco más. En Gálatas 6:6, el apóstol también dice: al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que se la enseña. En Nueva Biblia Viva, el mismo texto: los que estudian la palabra de Dios deben ayudar económicamente a sus maestros. Y el mismo versículo, Nueva Traducción Viviente: los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. ¿Cuál es el principio aquí? Este que ves, hay una reciprocidad que es la que te estaba planteando recién. La iglesia sostiene a los pastores, a sus maestros, sus líderes, y los líderes se deben a la iglesia. Ellicott, un comentarista reconocido, dice sobre este texto:
El maestro en aquella época no recibía un pago fijo o regular, pero sí recibía ofrendas, regalos, dones, dádivas, con el objetivo de liberarlo del cuidado de proveer para su propio sustento y así darle más tiempo libre para su trabajo de enseñanza. Es bastante lógico en realidad. Si yo quiero que haya una persona que esté dedicada fielmente a visitarme, a aconsejarme, pastorearme, enseñarme, que cuando yo tengo alguna crisis levanto el teléfono y está disponible para mí, lo lógico sería que no tenga otras responsabilidades. Por supuesto, hay pastores que trabajan en otras cosas aparte de la tarea de la iglesia, pero esos pastores que están 8, 10 o 12 horas dedicados a otra labor, no pueden estar disponibles todo el tiempo para la tarea de la iglesia. Entonces también corresponde no demandarles más, no exigirles más si esos líderes tienen otro trabajo. Ahora, pastor, amigo, líder, si la iglesia te sostiene y te alcanza para tus necesidades cotidianas, lo honesto sería no trabajar en otra cosa, sino dedicarle tiempo a la iglesia que te sostiene. Ahí es donde algunos dicen, bueno, pero ¿acaso el apóstol Pablo no era bivocacional? Bivocacional significa que tenía dos vocaciones, ¿no? El apostolado y se sabe de Pablo que fabricaba carpas. Bueno, te voy a decir algunas cosas al respecto. En primer lugar, Pablo era apóstol, no era pastor. Así que los textos que acabamos de leer recién no aplican necesariamente al apostolado porque el ministerio apostólico era distinto al de los ancianos y líderes y hasta incluso podríamos discutir que ese ministerio apostólico de Pablo y los demás ya no existe, pero la tarea pastoral de los ancianos y obispos sí permanece en la iglesia actual. En segundo lugar, también te tendría que decir que Pablo hacía muchas cosas que la mayoría de nosotros no somos llamados a hacer. Por ejemplo, Pablo recorría toda Europa y Asia llevando el Evangelio y nosotros no. La mayoría de nosotros hemos sido llamados a permanecer en una sola iglesia y estar atentos a eso. Interesante que Pablo mismo nunca enseñó que los pastores deben ser bivocacionales. Si pensás rápidamente cuando leemos este argumento, es que Pablo cuando escribe sus epístolas, nunca encontramos en ellas que inste a los pastores a tener otro trabajo aparte, ¿sí? Pero sí encontramos que la iglesia sea responsable de sus líderes. Ahora, Pablo sí sostuvo, o mejor dicho, Pablo sí ejemplificó que cuando hizo falta, él trabajó para proveer para sus propias necesidades. Eventualmente, cuando hizo falta, por eso leemos en Hechos 18:3, y ahí es donde muchos tomamos este versículo para enseñar la bivocacionalidad de Pablo, que como Pablo fabricaba tiendas de campaña junto con Priscila y Aquila, se quedó con ellos trabajando juntos. Eso está en Hechos 18:3. Pero curiosamente en el versículo 5, dos versículos más abajo, sigue el relato y dice, cuando Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificándoles a los judíos que Jesús era el Cristo. O sea, Pablo sí tuvo otro trabajo, pero no se dedicó a esa otra labor. Fue ocasionalmente. Eventualmente, cuando tuvo necesidad, trabajó para proveer. Pero su prioridad siempre estuvo en la predicación del Evangelio. Y lo que Pablo sí enseña es que el líder cristiano no debe ser una carga para la iglesia. Los líderes cristianos no debemos ser una carga para las iglesias. A esto se le llama contentamiento, o mejor dicho, el fundamento de esto es el contentamiento. Por eso el mismo apóstol le escribe a Timoteo, Timoteo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Querido Timoteo, en esa epístola Pablo dice, a los ricos de este mundo, mandales que no pongan su confianza en las riquezas y que sean ricos en buenas obras, pero no les insta a desprenderse de sus riquezas. Pero a Timoteo sí le dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Nosotros, los líderes, no debemos nunca ser una carga para la iglesia. Lo que la iglesia te dé, eso está bien. Si en algún momento escasea y te hace falta algo, podés trabajar, pero nunca te desenfoques de tu llamado ministerial. Entonces, en primer lugar, la iglesia asistía a los pobres. En segundo lugar, sostiene a los líderes. En tercer lugar, un compromiso con la misión. Eso es lo que encontramos. Y la carta que me parece a mí mejor ejemplifica esto es la carta de Pablo a los Filipenses, porque era una iglesia que estaba muy comprometida con la misión a través del apóstol Pablo. Ahí el apóstol Pablo le dice en Filipenses 4:10, grande ha sido mi gozo en el Señor
de que al fin han reanudado ustedes su cuidado por mí. Claro, la disposición la tenían, pero les faltaba la oportunidad. ¿Qué estamos viendo acá? Una iglesia que estaba siempre dispuesta a sumarse al ministerio misionero de Pablo por medio de sus ofrendas. No siempre habían tenido la oportunidad de hacerlo, pero siempre estaban dispuestos a hacerlo. En la misma carta, capítulo 4, versículos 15 y 16, dice: y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. Y todavía en 2 Corintios 11:9, Pablo mismo: y cuando yo estuve entre ustedes y tuve necesidad, no fui una carga para nadie, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Procuré entonces no ser una carga para ustedes y seguiré haciéndolo así. Lo que te decía recién, aquí este versículo ilustra ese equilibrio. De parte de Pablo, la disposición a no ser una carga. No quiero ser un peso, no le voy a reclamar a la iglesia. Miren que yo soy ministro y por lo tanto merezco que... No. Pero también vemos, por otro lado, una iglesia comprometida con el ministerio de Pablo, con su liderazgo y con sostenerlo, y que se acerca a Pablo, primero los corintios, o primero los filipenses, después los corintios, una iglesia comprometida con la misión. ¿Cómo? Ofrendando, sosteniendo, participando con sus recursos en el ministerio apostólico de Pablo. Entonces, estos tres son los tres objetivos en los cuales la iglesia usaba al principio las ofrendas y en los cuales debería usarlo. Estoy convencido de que hoy debería ser igual. Esto porque así lo heredaron del Señor. Recordad que Jesús mismo tenía una preocupación por los necesitados. Por supuesto que anunciaba el reino de los cielos y les enseñaba y liberaba a los endemoniados y demás, pero también les daba de comer. Así que la iglesia tiene en claro que el ministerio de Jesucristo, que anunciar el reino de los cielos que se ha acercado, incluye también hacer algo por las necesidades concretas de la gente. En segundo lugar, la idea de que el obrero es digno de su salario ya estaba en Jesús. ¿Te acordás? Lucas capítulo 10, cuando envía a los 70 discípulos, los manda por todas las ciudades de la región y les dice: en cualquier casa que entren, digan primero paz a esta casa. Si hay allí alguien que promueva la paz de ustedes reinará en ella. Y si no, la paz regresará a ustedes. Presta atención a lo que sigue. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que ellos tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. Cuando entren en un pueblo y los reciban, coman lo que les sirvan. ¿Te das cuenta de nuevo ese equilibrio? El obrero es digno de su salario. Si estás trabajando para el Evangelio, es correcto que recibas un sostén a cambio, pero con límites. No tenés derecho a enriquecerte, a buscar ser o a buscar recibir más de lo que necesitas. Lo que les sirvan, eso coman. Y esas fueron palabras de Jesús dadas a los apóstoles. En tercer lugar, el sostén de la misión también es servir al Señor. En Lucas 8 se nos relata que había un grupo de mujeres que acompañaba a Jesús y ayudaba al ministerio de Jesús con sus recursos. Por eso te decía recién que estos tres pilares, ¿en qué usar los recursos de la iglesia? La iglesia del primer siglo, del segundo siglo, lo tenía muy en claro porque lo habían visto del mismo Señor Jesús. Preocupación por los pobres, sostenimiento de los líderes y compromiso con la misión. Un compromiso real con la misión de Jesucristo. Así que esa es mi propuesta. ¿En qué se usan las ofrendas? ¿En qué deberíamos estar usando las ofrendas de la iglesia? Estoy absolutamente convencido por la palabra de que estos tres objetivos deberían ser la prioridad. Probablemente me digas, bueno, pero la iglesia de hoy ha cambiado y tiene otros gastos. Quizás ese sea el problema justamente. Que la iglesia ha cambiado y hemos hecho de la iglesia algo que la iglesia no es. Que hemos hecho de la iglesia lo que originalmente no debió ser, como no fue pensada por el Señor. Así que ese sería un tema para conversar en otra oportunidad. Yo te agradezco por estar del otro lado. Te dejo la invitación para que te suscribas y para que compartas este video con algún amigo y para que me busques en las redes sociales. Aquí en YouTube, en la caja de comentarios, aquí abajo en la descripción del video tenés todas las formas de comunicarte con nosotros. Si estás escuchando en Spotify, búscame en Instagram, @LucasMiguelTorres con Z al final,
para escribirme por ahí. Te espero en el próximo episodio de Mate Break.